Hola, buen día. Quería compartir unas ideas con el grupo. Comienzo. Teniendo en consideración el video anterior sobre la estructura de Jira, básicamente, en este caso, a modo de recordar, ¿no? En este caso tenemos los sprints, ¿no? Del proyecto, tenemos las historias de usuario, tenemos tareas, subtareas y los bugs, ¿no? Los errores, ¿no? Dentro del proyecto. En este caso hice la pregunta, ¿no? Desde si se puede, en este caso, crear componentes personalizados, básicamente, para poder agrandar un poco más el proyecto, ¿no? En este caso, estaba, al menos por lo que he podido leer, sí se pueden crear componentes personalizados, ¿no? En este caso, al menos, esos componentes que tiene Jira por defecto, los que acabo de mencionar, ¿no? Básicamente son como, que digamos, componentes genéricos para la gestión de proyectos, ¿no? Pero en este caso, como actualmente estamos aplicando este tema del Scrum, ¿no? En este caso, si yo quisiera saber, por ejemplo, se crea un componente, ¿no? Y yo quiero saber si se trata de un refinamiento o si trata de una daily o una planeación, ¿no? En este caso tendría que, claro, clasificar lo que yo estoy anotando, ¿no? Lo clasifico en qué cosa es lo que estoy anotando, ¿no? Actualmente, si vamos al Jira, no podemos hacer eso, pues. Entonces, por ahí, si se dan un paseo a nivel de los proyectos, al menos lo que estaba viendo es que sí, ¿no? O sea, se coloca daily como una subtarea, ¿no? O sea, o sea, al menos a nivel de concepto, se asume que todo lo que está ahí en el Jira, ahora con los componentes por defecto, son para el proyecto, básicamente, o los componentes del proyecto, ¿no? No para el tema en este caso, de reuniones que se hacen diariamente, ¿no? Entonces, al menos ahí yo podría validar, ¿no? Que nos falta en este caso hacer una clasificación de lo que estamos anotando. Oye, yo sé que eso es por ejemplo, lo que se está anotando actualmente, lo que he visto, ¿no? Esa es una daily, ¿no? Pero está clasificado como subtarea, ¿no? La subtarea, si yo me pongo a revisar las subtareas, están como desarrollo, agregar botones. Entonces, o sea, esto de acá no es parte al menos que digamos, de un componente que se esté desarrollando, ¿no? Sino es como una revisión, ¿no? Dentro de la metodología que estamos aplicando actualmente, ¿no? Pero, o sea, no lo puedo catalogar, pues, como subtarea. O sea, si es que yo quisiera pasarlo ahora a un modelo que digamos, de indicadores o de seguimiento de esos componentes, actualmente solamente voy a tener 5. Como digo, vamos a volver acá a la estructura del Jira. Estos componentes nada más tendría, ¿no? Entonces, si yo quisiera componentes de refinamiento, revisiones o retrospectivas, basado en la arquitectura, en este caso Scrum, o sea, no habría, ¿no? Claro que podríamos generar campos, ¿no? Como digo, para clasificar. O bien creamos campos para clasificar esas tareas, ¿no? Pero claro, no entraría dentro del marco de tareas, sino habría la forma de que eso se clasifique como una revisión retrospectiva, ¿no? O sea, no como tarea ni subtarea, ¿no? Porque como digo, los componentes que están ahora por defecto es para, que digamos, para proyectos genéricos, ¿no? Pero si queremos aplicar el Scrum, hay que crear estos componentes como una forma de clasificar lo que se está haciendo adentro, ¿no? Entonces, ahorita eso no tenemos. Si me corrigen si es que sí lo tenemos, ¿ya? Es parte de compartir las ideas, ya, o sea, no. La idea es que participemos todos. Ya, en este caso, yo lo que quería compartir inicialmente vamos a comenzar con esta parte de acá, ¿ya? Pero al menos con el título, ¿no? En este caso, metodologías de gestión del trabajo, en este caso enfocada en el Scrum, ¿no? Con metodologías de gestión del trabajo, ya, me estoy refiriendo a que al menos el contexto son los proyectos, ¿no? Entonces, en este caso, en todos los proyectos hay roles, hay actividades que se tienen que hacer, ¿no? Claro que anteriormente no sé qué metodología se habrá estado aplicando, ¿no? Pero al menos hay una metodología general, ¿no? De gestión de proyectos, ¿no? Es como que qué es lo que se solicita, qué es lo que se va a hacer en cuánto tiempo y qué es lo que se tiene que entregar, ¿no? Basada en tiempos, ¿no? Incluso con el diagrama de Gantt, creo que lo típico es trabajar con eso, ¿no? Pero ahora se está tratando de implementar este tema de los procesos ágiles, ¿no? O sea, en general, yo he visto procesos industriales, procesos de negocio o no, o otros tipos de procesos, ¿no? Hasta procesos síncronos, asíncronos, ¿no? Pero procesos ágiles, eso sí, o sea, al menos para mí es novedoso, porque, o sea, no he escuchado, ¿no? Y en este caso, al menos estos procesos ágiles, con la metodología que estamos trabajando actualmente, claro, queriendo implementar este tema al Scrum, ¿no?
En este caso, al menos lo que puede notar es algunos problemas, ¿no? Uno que otro problema, ¿no? Lo voy a pasar a detallar ahora, ¿ya? En este caso, nosotros en general, ¿no? Cuando hemos aprendido el tema de qué es un proceso, normalmente digamos, la forma normal o metodología normal de entender un proceso es que dentro de ese proceso hay una entrada, hay un procesamiento, no se sabe cómo se procesa, podría ser incluso una caja negra tipo red neuronal, ¿no? Eso, o sea, hay un procesamiento y luego hay una salida, ¿no? Entonces, entrada, procesamiento y salida. Este es el modelo general de un proceso, ¿no? Hay otros conceptos de retroalimentación, por ejemplo, pero eso en general no se toca, ¿no? Pero este vendría a ser el modelo general de un proceso, ¿no? Y en este caso lo he tratado de acomodar básicamente a este caso a la metodología actual Scrum que se quiere aplicar, ¿no? En este caso que se quiere, como digo, porque, o sea, aún no tenemos definido esta parte de componentes a nivel del Jira. Está con el modelo genérico, como puedo mencionar ahora, ¿no? Y en este caso he tratado de hacer esto, miren. Vamos a agarrar esto de acá. Vamos a copiar. Uy, uy, en este caso, hacia adelante. Ya. En este caso, tenemos un proyecto base. ¿Ya? Y el proyecto base vendría a ser una solicitud de un proyecto, ¿no? Oye, quiero que se desarrolle esto, el otro, con tantos módulos, tantos componentes, ¿no? Ese vendría a ser la entrada, ¿no? La solicitud del cliente, usuario, ¿no? En este caso hay un procesamiento y una salida. La salida básicamente vendría a ser el producto, el entregable que se da, ¿no? No sé, el componente, el software, el programa que salga, ¿no? N cosas, ¿no? En general, como estamos en contexto de software, al final el producto es un software, ¿no? En este caso, sí. Iba a comentar de que es un activo intangible, ¿ya? Pero eso lo explico en otro video, ¿ya? En este caso, tenemos entrada, procesamiento y salida. La forma en que se procese la solicitud, y yo lo que quería comentar acá es que hay N metodologías para el tema de la gestión del trabajo, o sea, cómo voy a hacer el procesamiento, ¿no? Para que al final salga el producto. O sea, hay varias metodologías, cientos, miles de metodologías que se pueden aplicar, pero en este caso lo que estamos tratando de aplicar es el Scrum. O sea, esa es la parte del procesamiento. O sea, al cliente, o sea, cómo lo procese yo, o sea, ya es parte interno tuyo, me diría, ¿no? O sea, así lo hagas con una mano atrás, con IA, sin IA, ¿no? O sea, con ayuda de ChatGPT, no sé, o sea, ya ese es tu procesamiento, el procesamiento que tú haces, ¿no? Claro, es el procesamiento que tú haces. Entonces, como digo, ahorita estamos tratando de aplicar el Scrum como metodología de procesamiento. Por eso lo oculto en este caso y ahora lo muestro. Entonces, dentro de ese procesamiento, nosotros estamos dividiendo al menos el proyecto base que llega, ¿no? Que es la solicitud del usuario o cliente. En este caso se está dividiendo en épicas, ¿no? Las épicas, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Es como si fuera el Olvacore. Al inicio del Olvacore, por ejemplo, voy a asumir que se han definido módulos, ¿no? Módulo de venta, como hay ahora, ¿no? Venta, operaciones, marketing, o sea, hay varios módulos, ¿bien? Entonces, las épicas vienen a ser como, ¿qué digamos? Como esas ideas macro, ¿no? Las ideas generales grandes, ¿no? Donde es como contextos, ¿no? En este caso, contexto de ventas, contexto de marketing, contexto de compras, ¿no? O contexto de logística también, ¿no? Entonces, esos contextos, ¿no? A nivel perdón, de Scrum, se catalogan como épicas. Dentro de esas épicas están las historias de usuario. Cuando, por ejemplo, se ha desarrollado el módulo de ventas, en este caso han habido varias historias, ¿no? Yo quiero que cada vez que el cliente me da 100 soles, yo quiero que el vuelto se deduzca rápido, ¿no? O sea, su vuelto es, o sea, que la resta se genere rápido. En el sistema yo ingreso el valor del servicio, o sea, 70 soles, y él me da 100, entonces yo quiero que el programa me saque la diferencia 30 para no estar usando la calculadora, por ejemplo, ¿no? Vendría a ser una historia, ¿no? Que actualmente sí hay esa diferencia de ese sistema, ¿no? Que el cliente te da un tanto de dinero y el sistema te calcula el vuelto, ¿no? Entonces, dentro de esas historias de usuario también puede haber, ¿no? Y yo quiero, cuando hago una venta, ver si una sede, no sé, si coloco una dirección, por ejemplo, que me diga el sistema si es una tienda o no, ¿no? Entonces, son requerimientos básicamente que se dan bajo este contexto de ventas. Hay varias historias de usuario, no solamente una, por eso lo catalogué como, o lo puse como conjunto, ¿no? Entonces,
Así para cada módulo ha habido sus historias de usuario, ¿no? En este caso yo lo que lo he puesto acá como contexto de requerimientos, ¿no? O sea, cada contexto tiene sus requerimientos. Ahora, bajo también, sigamos con el Scrum. En este caso se planean sprints. En este caso, al menos vamos a dejarlo con este concepto de sprints nada más. No lo vamos a definir exactamente. Ya, el nombre básicamente. En este caso, estos sprints ya tienen que ver con los recursos. Básicamente yo lo he puesto como un contexto de recursos, ya en el cual en el sprint, por ejemplo, se va a definir, ¿no? ¿Qué programador vaya ahí? O sea, en tema de recursos, ¿cuánto tiempo se va a demorar en desarrollar eso? ¿Qué revisiones se van a dar? ¿No? Incluso está definida acá al costado, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no? Dentro de estos sprints conjuntos, dentro como digo, de esta épica, de estas historias de usuarios, se pueden desarrollar varios sprints. Incluso por cada historia de usuario se puede desarrollar un sprint, ¿no? Quiero tal funcionalidad, hacemos un sprint para eso. El sprint viene a ser como un conjunto de actividades, básicamente, ¿no? El sprint engloba todo este conjunto de actividades. En este caso viene a ser un contexto de asignación de recursos para lograr ese objetivo, básicamente, de lo que se quiere, ¿no? Entonces, en este caso, dentro del sprint, vamos a tener el tema de la planificación, por ejemplo, ¿no? O sea, el sprint engloba todo esto, ¿no? Se va a planificar, por ejemplo, se quiere, oye, quiero un botón o algo, no sé, un cálculo, ¿no? Entonces, se va a planificar qué es lo que se va a hacer para llegar ahí, ¿no? A quién se va a asignar, cuánto tiempo va a demorar, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego de haber hecho la planificación, eso es típico, ¿no? La planificación típica. Luego, lo novedoso, al menos planificación, creo que eso siempre ha sido general, eso es genérico, ¿no? Incluso en planificación podría quedar todo, solo que acá está definido en más cosas, ¿no? Entonces, en este caso, los conceptos, al menos dentro de Scrum, está este tema de las dailies, ¿no? Oye, también se definen las dailies, ¿no? De cada cuánto tiempo nos vamos a reunir para poder ver los avances al menos de lo que se viene desarrollando, ¿no? Si el cliente ha pedido eso, oye, dentro de la planeación está que se va a hacer en 2 semanas. Este sprint se define, ¿no? En 2 semanas, en un día. Va a depender también de cuánto demore hacer eso, ¿no? En general son semanas, ¿no? 2 semanas, una semana. Y en este caso se hacen reuniones periódicas, ¿no? Las famosas dailies, ¿no? Dailies del Scrum, ¿no? En este caso, los refinamientos también, en este caso es básicamente para, a ver, am, como dice el mismo nombre, ¿no? Un refinamiento. En este caso, converso con el que ha hecho la solicitud y le pregunto, oye, ¿está acorde como lo has pedido? Sí, no, quiero que lo aumentes algo más, que le quites esto, no sé, es un refinamiento, básicamente, refinar, ¿no? La palabra refinar, ¿no? En este caso también se hacen las revisiones. En este caso, cuando se le entrega ya el producto final al usuario, ¿no? Se hacen las revisiones al final, ¿no? En este caso viene a ser la entrega básicamente del desarrollo final a nivel de software, ¿no? Y en este caso, luego de la entrega y el uso básicamente que le dé a el usuario y todo este tema, ¿no? Se hace en la retrospectiva. Retrospectiva básicamente es como una retroalimentación, ¿no? De qué es lo que se pudo haber mejorado. Como el Scrum está bajo el marco de la mejora continua, ¿no? En este caso, este tema de la retrospectiva vendría a ser como ¿qué digamos? Como una reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo mal? En qué se pudo mejorar? Y para la siguiente ya no cometer posiblemente los mismos errores, ¿no? Posiblemente, no sé, siempre hay algo, ¿no? Que mejora, ¿no? Entonces ahí se habla sobre esos temas de mejora, ¿no? Oye, que lo hiciste muy lento, muy rápido. Oye, ¿por qué te peleaste con tal o cual? ¿No? Un clásico, ¿no? Pero bueno, ahí se ven pues, en la retrospectiva, ¿no? Y así está al menos qué componentes hay dentro de este sprint, ¿no? Y en este caso, como volvemos a recordar, proyecto base, épica, historias, el sprint. Pueden haber varios sprints, no solamente uno, porque como digo, acá hay un conjunto de historias de usuario que quieren un montón de cosas, ¿no? Entonces se despliegan en sprint, ¿no? En sprints. Y en este caso, dentro de esos sprints están las tareas también. Bueno, pues dentro de la planificación, pues está qué cosas se van a hacer, ¿no? Qué tareas se van a desglosar. Y ahí también ya podríamos hablar de los componentes de Jira, ¿no? De Jira, perdón, del Scrum, ¿no? Tenemos sus, sus épicas, al menos no, perdón, los componentes de Jira se podrían aplicar ahí, ¿no? Las historias de usuario, tareas, subtareas, ¿no? Errores, historias, todo este tema, ¿ya? Pero ahora vamos a pasar a eso en un momento, ¿ya? Entonces,
En este caso, bueno, dicho al menos esta introducción al menos sobre cómo, cómo hacer una analogía entre el proceso de definición clásica, ¿no? Con el tema de cómo lo está definiendo, o al menos o cómo está definido Scrum, ¿no? Que es básicamente un modelo de procesamiento, ¿no? Dentro de la elaboración de un software, ¿no? Al menos dentro del contexto de TI, ¿no? Al menos esa vendría a ser la introducción inicial. Ya, entonces, en este caso vamos a pasar, antes de pasar al gráfico de la izquierda, a este gráfico de acá. En este caso, yo lo que quería también compartir es este tema, ¿no? Del ciclo de vida del proyecto, ¿no? En este caso, como actualmente se quieren implementar indicadores, ¿no? Para los proyectos en este caso. Entonces yo lo que estaba viendo, este tema de procesos ágiles, como dice, ¿no? Metodología ágil. Lo que pasa es que normalmente cuando se agreguen cosas a los proyectos, un proyecto normalmente tiene un tiempo de vida, ¿no? O sea, si es que el proyecto va a durar una semana, pues, o sea, yo no sé si sería viable, ¿no? En este caso aplicar indicadores para el seguimiento de una semana, ¿no? Claro, si el proyecto sé que va a durar un mes, 2 meses, posiblemente sí, ¿no? O sea, pues es un periodo grande, pero si va a ser una semana, 3 días, un proyecto que va a demorar, claro, dependiendo también, ¿no? O sea, ahí no sé si justifica el tema de indicadores o hacerle un tablero, por ejemplo, para hacer un seguimiento, ¿no? Claro que se podría ver, sí se podría, ¿no? Pero, o sea, no sé si sería viable. Ya, pero al menos esta parte de acá va a eso, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Como estamos trabajando con proyectos ágiles, ¿no? Entonces, las definiciones, ¿no? Se tendrían que, desde mi perspectiva, ¿no? O sea, para no estar moviendo a cada rato, porque pueden haber incrementales, ¿no? Incrementales de tareas, por ejemplo, a nivel de un proyecto como es ágil, ¿no? Va a haber incrementales, posiblemente al inicio, por ejemplo, al inicio del proyecto se han hecho definiciones, 20 tareas, por ejemplo, para un componente, ¿no? Y en este caso, claro, yo si quisiera hacer un, una medición de eso, ¿no? Se asume que tendría que estar estático, pues, para ver al menos cómo es su desempeño a través del tiempo, ¿no? Pero justo en la mitad, por ejemplo, de la ejecución hay no sé, hay un incremento, por ejemplo, ¿no? Hay una tarea más que se suma, o incluso ni siquiera una tarea más, o sea, puede ser un componente, un módulo más que sea derivado de ese mismo, porque es necesario, ¿no? Entonces, claro, o sea, la definición inicial ya que digamos, se mueve, ¿no? Porque eso no estaba planificado inicialmente. Como es ágil, no, como es ágil, pueden haber incrementos en cualquier punto del ciclo del proyecto, bueno. Entonces, yo lo que quería al menos ahí aportar es que al inicio de cada proyecto, ¿no? O sea, ya tenerlo definido al inicio, ¿no? Qué componentes, qué tareas, ¿no? O sea, yo entiendo que a veces en la marcha se hacen ¿cómo la planeación, ¿no? En la marcha, como es ágil, ¿no? En la marcha a veces se hace la planeación, ¿no? Entonces, en este caso yo al menos lo que quería comentar, ¿no? En este caso es que los proyectos deberían, ¿no? En teoría, estar definidos desde el inicio, ¿no? Entonces, en este caso ya me evito, ¿no? O sea, con lo que está al inicio, con lo que se ha planificado, yo hago un seguimiento al proyecto, ¿no? Claro, como digo, siempre y cuando dure un periodo grande. Si fuera pequeño también habría que ver la viabilidad. Y en este caso, como va a haber clasificación, o sea, en este caso, lo que yo estoy planteando es hacer una clasificación, ¿no? En este caso, por ejemplo, o sea, si hace un incremento, entonces yo clasifico ese incremento, ¿no? En este caso yo lo que estoy poniendo es clasificación del incremental. Oye, si ha incrementado una nueva tarea, entonces yo esa nueva tarea la clasifico, ¿no? Como incremento de tal componente, bueno, o lo clasifico como incremento. O sea, si está a nivel de tarea, incremento de tarea, ¿no? Si está a nivel de módulo, en este caso a nivel de, por ejemplo, de épica, ¿no? Sería un incremento de épica, ¿no? Se incrementa a nivel de historia, se pueden incrementar historias también, ¿no? O sea, como es ágil, durante la marcha se pueden incrementar historias, ¿no? Entonces, en este caso, pero necesito necesariamente clasificar eso, ¿no? Porque yo he partido con esto, con esta definición inicial, y yo estoy haciendo mi seguimiento con esta definición inicial, pero en el camino había incrementos, ¿no? Entonces, yo lo que quería proponer es eso, ¿no? De que se clasifiquen cada vez que haya incrementos, ¿no? De esa forma yo ya podría saber, ¿no? O sea,
ya, esto no estaba inicialmente en el proyecto, pero eh, ahora había un incremento, entonces eso lo clasifico como incremento, ¿no? Al menos lo que está fijado al inicio, las tareas que está fijado al inicio, lo puedo poner como fijado inicialmente, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Fijado inicialmente, pero encuentro otras tareas nuevas, entonces esas tareas nuevas las clasifico como clasificación incremental, ¿no? Y así voy a poder ver, ¿no? O sea, ya voy a poder hacer una clasificación, ¿no? Qué cosa se había planificado al inicio y entonces en el tiempo qué cosa se ha incrementado, ¿no? Porque en este caso, si lo vemos a nivel también de costos, ¿no? Posiblemente el usuario ha planificado algo, se ha solicitado algo, pero en la marcha se dio cuenta de que no, falta. Claro, entonces eso falta, es como que también le suman tiempo. Claro, al final sumas tiempo, ¿no? Porque son nuevas tareas, nuevos recursos. Incluso se podría solicitar algo que el programador original, por ejemplo, posiblemente no es su campo. Se requiere tal vez de otro programador. En este caso, claro, fue así, en un contexto, fuera su campo, no fuera su campo, o hay otras habilidades. En este caso, un programador de aplicativo, por ejemplo, ¿no? Se requiere ahora un programador de aplicativos. Entonces, claro, eso va a incrementar tiempo y al final todo ese tiempo se traduce en costos, ¿no? Entonces, sí, habría que generar en tal caso nuevos campos, ¿no? Para estos issues, ¿no? Entonces, claro, nuevos campos para clasificar en este caso las tareas a nivel del proyecto, ¿no? Claro, al menos como sugerencia, ¿no? De esa forma ya tendría qué es lo que se había planificado al inicio y mira, estos incrementales ha habido, ta. Y a la siguiente, y con eso ya cuando se vean esos indicadores, tanto el cliente también asumo que va a tener más cuidado y nosotros también. Aunque nosotros nuestra parte no, al menos pues le estamos dando esa herramienta de que, oye, mira, al inicio se ha planificado esto y se ha hecho esto, ¿no? Entonces va a incrementar los tiempos y, no sé, uso más recursos, ¿no? Ya, ya, eso es lo que quería compartir al menos de hacer nuevas definiciones básicamente para clasificar cada tarea, ¿no? Y en este caso, y ahora pasamos acá ya para terminar. En este caso, am, lo que he tratado acá de representar es básicamente un, un flujo de trabajo básicamente a nivel del Scrum, pero basado en un flujo de trabajo en este caso industrial, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, una orden de producción. Si hay una orden de producción, hay un procesamiento, ¿no? Hay un procesamiento y al final hay un producto que hay que entregar. Ya, en este caso, el proyecto base vendría a ser como está acá, ¿no? Como está en la imagen anterior. En este caso, el proyecto base vendría a ser el proyecto que llega o que se va a desarrollar, ¿no? En este caso, como comenté, la épica como módulos, macro básicamente, que va a englobar contextos, son contextos básicamente, ¿no? Entonces, dentro de esos contextos hay historias, ¿no? Pero esas historias, al menos a nivel del Scrum, se colocan en un backlog, ¿no? En este caso, todas estas historias, el backlog viene a ser como una cola, ¿no? Donde están ahí todas las historias de usuario, ¿no? Entonces, en este caso, esos backlog vendrían a ser como una materia prima, básicamente, la cual voy a agarrar y voy a empezar a generar, básicamente, a traducir, ¿no? En este caso, yo quiero un botón azul. Esto es, claro, en cola está del usuario. Bueno, ese botón azul para el que está programando, para el que lo va a programar, lo va a ver como una tarea, ¿no? Pero esa no lo va a traducir literalmente como un botón azul, sino como un CSS, por ejemplo, ¿no? Que un color, por ejemplo, ¿no? Un color y le pone un background, ¿no? Un background color blue, por ejemplo, azul, ¿no? O sea, al menos una de esas tareas vendría a ser traducir eso, ¿no? El requerimiento del usuario en CSS, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, dentro de este backlog, acá estoy poniendo este 1N, que representa básicamente que puede haber varias historias de usuario, ¿no? En este caso. Entonces, vendría a ser como órdenes de producción, como comenté, entran en cola, que vendría a ser mi materia prima, agarro mi materia prima y la transformo. ¿Cómo la transformo? Como comenté, ¿no? O sea, no literalmente quiero un botón azul, sino como acá lo traduzco en CSS, ¿no? Como lo traduce el programa, básicamente, ¿no? Entonces, en este caso, este vendría a ser como una estación de trabajo, ¿no? Claro, la estación de trabajo puede ser pues donde está sentado el programador o con su silla, no sé, puede ser su escritorio, ¿no? Es la estación de trabajo, ¿no? Claro, como estamos en virtual, puede ser la estación de trabajo, ¿no? En este caso va a agarrar acá todo una lista, incluso acá, como digo, es una cola de requerimientos, ¿ya?
Entonces, en este caso se podría priorizar incluso, ¿no? En este caso, dentro de esa cola se prioriza primero esto, segundo esto, tercero esto. Entonces, de 100 solicitudes, a las primeras 20 son las primeras. Entonces, las primeras 20 se van a realizar en la primera semana, por ejemplo, ¿no? Y eso entra al sprint, como comentábamos hace un momento, ¿no? En este caso, dentro del sprint se definen en qué plazo se van a hacer, por ejemplo, estos 20 elementos, luego estos 20 elementos y así, ¿no? Hasta llegar hasta los 100. Puede ser una semana, 2 semanas, 3 semanas, así, ¿no? Y entonces ahí entran esas tareas que hay que hacer, ¿no? Como digo, acá tenemos los requerimientos en cola, pero literalmente dice quiero un botón azul, o sea, lee este blanco, como sea, ¿no? Pero aquí las tareas no es por ser un botón azul literalmente, sino a generar el CSS, ¿no? O, por ejemplo, no sé, claro, generar el CSS necesario para esa tarea, ¿no? O quiero un registro de datos que me muestre tal cosa. Acá la tarea vendría a ser diseño de la base de datos, la tabla, no sé, ¿no? En este caso, esa vendría a ser la traducción básicamente, ¿no? Del programa. Entonces, y en el sprint se definen esas tareas, ¿no? No, lo puedes agarrar de 20 en 20, 10 en 10, 5 en 5 y definirlo hoy, esto lo hago en 3 días, en una semana, 2 semanas, ¿no? Pero claro, todos esos sprints dentro del marco del tiempo de entrega al proyecto, ¿no? Y entonces, en este caso, una vez que se han realizado ya las tareas, se presenta el producto final, ¿no? Puede estar semi finalizado o finalizado. En este caso, si lo pasamos al tema de semi finalizado, podríamos entrar al tema de refinamiento, ¿no? En este caso, no lo estoy entregando completamente, pero necesito un refinamiento para que el cliente haga una validación, ¿no? Entonces te puedo decir, no, lo quiero más grande, más chico, más azul, no sé, con tal tipo de texto, tal numeración, etc., ¿no? Entonces, al final ya cuando te entrego el proyecto, ya se entrega el proyecto final, ahí entramos en este caso en la review, ¿no? Entonces aquí ya se entrega el proyecto final y prácticamente es eso, ¿no? O sea, al menos dentro del flujo que he querido mostrar acá es básicamente estaría enfocado en el flujo de trabajo típico, digamos, o al menos productivo, ¿no? Claro, a nivel de software también, pues al final es un producto, ¿no? Para la empresa, como comenté hace un momento, para el cliente o empresa que se esté desarrollando es un activo, pero intangible, como comenté, ¿no? Entonces, en este caso hay una orden, ¿no? Una orden en este caso. Esas órdenes se ponen, como una cocina, ¿no? Como ustedes se pone una orden, se ponen en cola todas las órdenes, se empiezan a procesar las órdenes y se entrega el plato final, por ejemplo, ¿no? Así lo podríamos ver también, ¿no? En este caso, un proyecto inicial o proyecto base podría ser, no sé, un buffet, por ejemplo, ¿no? Y ahí se empieza con el proceso de manufactura de todo eso, ¿no? Entonces, sí, entonces actualmente, ¿no? Como estaba comentando, estas tareas que deberían estar en teoría definidas ya desde el inicio, ¿no? Para cada proyecto. En este caso, como estas tareas tienen tiempos, ¿no? Tú me estás definiendo un tiempo. O a nivel de sprints también se puede ver, ¿no? Y ese sprint dice que está para 2 semanas y sus tareas, no sé, también habría que definir los tiempos de las tareas, ¿no? En este caso podría ponerle solamente indicadores al sprint, en tal caso, ¿no? Como está acá. Es como una inspección, ¿no? Oye, tú me dices que 2 semanas, todavía estamos a tiempo, no estamos a tiempo. Podría ser, claro, ¿no? Ahorita, como digo, o sea, estoy en la parte exploratoria de a dónde, en qué punto colocar los indicadores y eso también quería que me ayuden, ¿no? En este caso, dónde coloco los sprints, ¿no? O dónde coloco los puntos de inspección, básicamente, o al sprint, o a las tareas, o en este caso al backlog, ¿no? Uno puede ser al backlog, ¿no? Para ver, oye, de los 100 ¿cuántos ya están en sprints, ¿no? Y o sea, como digo, va a quedar en cola, ¿no? Los primeros que están acá, estos van a tener que esperar una semana, estos 2 semanas y así, ¿no? Hasta que se termine todo el tiempo de proyecto base, ¿no? Podría medir también qué cosas están en cola, que el estado de los sprints, incluso las tareas, ¿no? Oye, ¿por qué esa tarea que se ha definido para 2, 3 horas, a nivel de horas ya, pues, ¿no? Media hora, así, no sé, ¿por qué se demora más de 1 hora, 2 horas, ¿no? Claro, pero al final, ¿quién mandaría es el sprint? Bueno, porque el sprint, oye, no, eso se ha quedado para 2 semanas y bueno, acá hay una tarea que se ha sobrepasado el tiempo, pero en la otra tarea se puede hacer más rápido y al final se llega al mismo sprint, ¿no? Al mismo tiempo del sprint. En este caso también, ¿no? O sea, claro, o sea, ahorita estoy viendo si le coloco a las tareas, al sprint, al backlog, ¿no?
Y en este caso lo que faltaría, como dije, es una clasificación, al menos de estructura dentro del Jira, ¿no? Para poder saber si es un refinamiento, una retrospectiva, un review, un daily o una planificación, ¿no? Eso, eso quería compartir. Y al menos esta parte de acá ya para terminar, ¿no? Acá tenemos los devs que vendrían a ser los desarrolladores, básicamente en su estación de trabajo. Se le entrega el producto final a los dueños del producto, ¿no? O en este caso, claro, los que están solicitando el producto, ¿no? Y dentro también del Scrum hay este tema del Scrum Master, ¿no? Es básicamente ¿qué sería? Como un facilitador o un gestor, básicamente, que va validando. Él es el que él vería al final los indicadores, ¿no? O sea, cómo está avanzando el proyecto, que manejaría las dailies y todo este tema, ¿no? Hablaría con los desarrolladores, si tienen, como dice la teoría, ¿no? Si tienen, digamos, trabas, ¿no? Trabas, trabas para avanzar, ¿no? O también con el dueño del producto, ¿no? Que, no sé, podría, en el refinamiento, ¿no? Posiblemente va a querer algo más, algo menos, ¿no? Entonces, al menos eso quería compartir y cualquier observación, duda o complementar ideas tal vez para este tema de la propuesta de indicadores, ahí con gusto para escucharlos. Hay muchísimas gracias de media hora.